Feliz de estar aquí hablando de Guipúzcoa e innovación, diputada general, delegada del Gobierno, decano y gerente del Colegio de Ingenieros. Hablábamos antes de ingenieros industriales, solo había que ampliar un poquito las ingenierías, que ahora hay muchas muy potentes y además aquí concretamente en Guipúzcoa con muchísimo éxito, ¿no? Hoy voy a hablar no de una tecnología en concreto, como seguramente harán los demás, sino de los análisis que hacemos en Cotec para entender mejor este objeto al que nos dedicamos, que es la innovación. Yo quiero decir, y para mí este es un titular muy importante, que Guipúzcoa juega ya en la liga de las economías del conocimiento. Y esto es verdad que, y además estoy segura porque lo sentimos los guipuzcoanos, no solemos caer en la autocomplacencia porque los datos son buenos y tenemos que seguir insistiendo, como decía también la diputada general y la delegada del Gobierno, en esto que nos ha traído hasta aquí para revisar, porque los retos también son enormes, ¿no? Y esta tierra que juega ya en la economía del conocimiento, es importante ver de dónde venimos, cuál ha sido nuestra transición, ¿no? Y todo importa. La economía de nuestros ancestros, la ganadería, la agricultura, la pesca, la economía de nuestros padres, la industria, esa industria que queremos ahora recuperar, incluso en esta economía más contemporánea, marcada más por los servicios y por el turismo, todo esto importa y la innovación no viene a sustituir nada. La innovación viene a transformar todos estos sectores de actividad, a mejorarlos y a prepararnos como sociedad para hacer un frente a un futuro que tiene que ser cada vez mejor para todos. Y el elemento central de esta economía del conocimiento es la innovación, que como todos sabéis es una magnitud que no es fácil cuantificar, porque no es fácil observar. A mí me gusta el símil de la astronomía. Nosotros cuando vemos una estrella vemos la luz y con retraso, pero no sabemos qué está pasando dentro de la estrella. Pues el sistema de innovación es parecido y por eso cuando hablamos de innovación tenemos que saber que la innovación en sí es un término subjetivo e interpretable. Yo creo que seguro que muchos, por los que he visto muchos amigos y amigas que están en la sala, a lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos entendido por innovación cosas diferentes. No se entiende por innovación cuando uno vive como investigador, innovar es tecnología y más de eso es innovación. No es lo mismo que cuando uno es emprendedor o cuando uno es político o cuando uno es inversor. Al final el término innovación es un término amplio, subjetivo y difícil de medir. Y por eso entender que las métricas son incompletas es importante, porque a veces nos medimos de una manera, nos frustramos y esto también hay que entender hasta dónde llegan las métricas y qué quieren decir. Hay muy pocas métricas predictivas, muy pocas. Vemos los productos, vemos las patentes, pero las patentes significan potencial económico, deberían, pero no siempre, no voy a entrar en detalles ahora, pero sí es verdad que nosotros estamos desde Cotec, además dentro de todos los análisis que hacemos, queremos intentar contribuir a construir herramientas de alguna manera predictivas. Y yo me voy a enfocar a explicaros en primer lugar cómo interpretamos nosotros la innovación y luego las métricas en las que estamos trabajando. Lo primero que hemos hecho es reinterpretar nuestra propia definición de innovación. Hemos analizado todas las definiciones y lo que sí vemos que hay tres elementos comunes, que son el cambio, el conocimiento y el valor. Pero de una manera más amplia. El cambio no solo tecnológico, el conocimiento no solo científico. Cada vez hay más conocimiento que no viene de los procesos de I+D+I. Y es lo que marca la competitividad institucional. Tener o no tener tecnología, acceder o no acceder a la tecnología es importante, la tecnología es importante, pero ¿cuánto pesa el tener formación para usar esa tecnología? ¿Cuánto pesa la organización de los propios procesos en el resultado de la innovación? Pues pesa mucho, pero es difícil atribuir
a determinados procesos el resultado de la innovación. Es difícil establecer líneas entre un ecosistema de innovación para atribuir que esa es la receta del éxito. Por eso a mí no me gusta compararnos con otras regiones, ¿no? Que hemos ido a Israel y nos traemos la receta de Israel. Pues que no va a funcionar, porque que somos distintos, las dinámicas son distintas, los agentes son distintos y las organizaciones son distintas. Entonces, la innovación y el ecosistema de innovación se construye trabajando, se construye con intención de aprender, de colaborar con generosidad y de compartir los resultados de los éxitos y los errores, que los hay muchos. Innovar es también atreverse, tiene riesgo y hay que saber que forma parte del proceso. Por eso nosotros estamos centrados en esta definición. Evidentemente, imaginaros lo importante que es ahora entender y alinear todos los procesos de ESG, el valor que tienen y que hay que tenerlos presentes en cada uno de nuestros diseños. Así que cuando hablamos de esta caja negra de cambio, entender eso, que los procesos no son ni lineales ni rápidos. Y no podemos saber exactamente lo que ocurre dentro de las organizaciones, por eso, ya veis, ponemos aquí indicadores de innovación. Los descriptivos, que son los del pasado, un indicador típico, son todo lo que es el gasto, todos los gastos en I+D+, y todo eso es perfectamente medible y son los inputs. Pero cuando hablamos o el empleo tecnológico, de todo esto tenemos estudios, no me va a dar tiempo hoy a hablar, igual en las preguntas sale alguna cosa, pero no me voy a centrar en esto. Sí me quiero centrar en esta herramienta que hemos desarrollado, que para nosotros en Cotec es realmente algo distinto, porque es una herramienta de output y que tiene que ver con el valor de la innovación. Hace más de... Dejadme poner esta gráfica mágica que ahora os contaré un poquito, no hace falta que veáis el detalle, pero es muy interesante cómo nace el concepto, ¿no? Hace unos 70 años un lingüista llamado John Cerf decía que el significado de una palabra, es un lingüista, el significado de una palabra tiene mucho que ver con las palabras que lo acompañan, lógicamente, y por tanto la probabilidad de que algo que tiene relación aparezca junto tiene mucho que ver. Esta es la base de la inteligencia artificial generativa, por eso de esta manera se producen los textos, de esta manera se produce ese vídeo de YouTube que nosotros vamos a ver en función de lo que hemos visto. O sea, todo esto tiene que ver y es muy interesante cómo nace, ¿no? Este es el grafo de todo el comercio global de importación y exportación de bienes, no de servicios. Por colores se agrupan las distintas familias. El tamaño de las bolitas es el volumen monetario, y las líneas que conectan unas con otras son líneas cuya coexportación es más probable. Y todo esto es un modelo predictivo que lo que hace es conjugar modelos de inteligencia artificial, o sea, algoritmos, con Big Data y con economía. Esta es la base de la complejidad económica. Entonces, es una imagen, ahora vamos a ver algún desglose, que nos habla del conocimiento que incorpora cada uno de estos bienes que se exportan. Por eso la imagen de complejidad económica de cada territorio nos da muchísimas pistas. Y esta herramienta que hemos desarrollado con el investigador de la Universidad de Toulouse, César Hidalgo, lo que nos permite es ver en tiempo real, porque esto se basa en las exportaciones, o sea, los datos son los datos de aduanas. Cada vez que se actualizan los datos de aduanas, se actualiza la herramienta. Está en abierto, por supuesto. Entonces, nos dice qué está pasando en tiempo real en nuestra balanza exportadora. ¿Y por qué esto es relevante? ¿Por qué es relevante la complejidad económica? Pues porque la complejidad económica correlaciona con crecimiento, correlaciona con bajada de emisiones y correlaciona con cohesión social. Por eso es importante la complejidad económica. La complejidad económica tiene dos conceptos muy sencillos, que son la diversidad y la ubicuidad. Fijaros, los numeritos, os explico qué quiere decir los numeritos.
aquí hay, imaginaos el universo de bolitas, hay miles de familias de productos. Tú en la herramienta le puedes decir, esto es como os acordáis en el cole, familia, género y especie. Pues no es lo mismo hablar de familias que hablar de especies. Cuanto más abajo hay mayor número. Todo se desglosa. Entonces, si tú lo llevas hasta 131 en diversidad, 131 productos, pues de esos 131 o de esos 1043 productos, ¿cuántos se exportan de esos que hemos elegido? ¿Cuántos se exportan desde un territorio? Un territorio es más diverso cuanto mayor sea el número de productos que está en su balanza exportadora, porque son productos que incorporan conocimiento, ¿vale? Entonces, eso es diversidad. Y ahora nos vamos a la ubicuidad. Claro, cuantos menos territorios fabriquen un bien, digamos que sería un conocimiento más singular, mayor será la complejidad económica. Entonces, a mayor diversidad y menor ubicuidad, mayor es la complejidad económica. Ese es el concepto que hay detrás de esto. Por ejemplo, si nos fijamos en el sector aeroespacial, pues hombre, el club del sector aeroespacial tiene mayor complejidad económica que el club del sector ferroviario, que a su vez tiene mayor complejidad económica que el club del sector automoción. ¿Por qué? Porque hay muchos menos territorios que son capaces de construir una aeronave. Hay más territorios que son capaces de construir un tren y hay más territorios que son capaces de construir un coche. Por eso, ¿entendéis? Es fácil, ¿no? El concepto, diversidad y ubicuidad. ¿Por qué? Ahora veremos cómo ha evolucionado la complejidad económica en España, ¿no? Pero quedaros con el dato del sector ferroviario, el sector de automoción, que es muy importante en Euskadi en general y en Guipúzcoa en particular, tiene mucho peso a la hora de mover la tendencia de la complejidad económica. ¿Qué limitaciones tiene ese trabajo? Básicamente 3. La primera es que estamos hablando de productos, no estamos hablando de servicios. Y los servicios tienen un gran peso en la economía en este momento. Este trabajo de momento solamente lo hemos podido hacer, estamos trabajando con servicios, pero de momento solo lo podemos hacer con productos. Segundo, que es difícil que la herramienta tenga en cuenta el creciente cierre de posiciones geopolíticas que están alterando el comercio internacional. Eso es difícil, que la herramienta hoy por hoy, claro, no hay pasado, entonces es difícil que vuelque la predicción. Y tercero, que es muy interesante, que hay algunas excepciones porque son bienes que son, por ejemplo, materias primas que no incorporan conocimiento, pero que son muy escasas. Por ejemplo, todos los bienes de las materias raras que se dan en muy poco sitio, como tienen baja ubicuidad, pues entonces sale alta en la complejidad económica. O, por ejemplo, decía Sergio que habías trabajado en Polaroid, que lo he escuchado en el currículum, que no lo sabía, pues imaginaos qué poquísimos países ahora mismo producen líquido de revelar. Poquísimos, ya, líquido de revelar. Bueno, pues como hay muy pocos, pues en esos países, como es poco ubicuo, pues eso también altera un poco ligeramente porque no cuantifica mucho la complejidad económica. Fijaros este gráfico. ¿Qué hablamos siempre? El valor de las exportaciones, que es un gran dato. Hemos multiplicado desde el año 98 al año 2022 por 4 el valor de las exportaciones. Pero cuidado, en complejidad económica hemos bajado 12 posiciones. ¿Y por qué tenemos que estar atentos a esto? Porque si nos vamos, fijaros la joya de la corona, el sector de la automoción. Pues el sector de la automoción en este tránsito hemos pasado de Alemania significar las exportaciones el 22,1% del peso al 19%, y China en el año 2002, que no existía, no exportaba prácticamente coches, y en el 2022 ya supone el 5,78%, además de emerger muchísimos países, como veis por las banderas, que no estaban hace tan solo unos años. Con esto, el sector de la automoción, que es muy relevante para nuestro país, quiere decir que cuidado, porque hay cada vez más países que compiten y que compiten bien porque están exportando.
y eso tiene un protagonismo muy claro en la bajada de posiciones en la complejidad económica de España. Hay lo que decía antes, ¿no? Cómo podemos hacer zoom en cada comunidad. Este es el mapa de Guipúzcoa, donde vemos que los barcos y los trenes son nuestras exportaciones más complejas. ¿Lo veis? Lo veis aquí, ¿no? El índice superior a 1, quiere decir que hay una gran complejidad económica, quiere decir que hay un gran conocimiento experto detrás de cada uno de esos bienes que se fabrica, que el territorio fabrica y exporta. Y luego es el reflejo del volumen económico, ¿no? Pero además de describir lo que somos, y a mí me parece que esta es una de las partes interesantes de la herramienta, además de describir lo que somos, la metodología permite anticipar qué otros productos se pueden exportar porque se tienen los conocimientos. Algunos o están insuficientemente representados en la cesta exportadora o directamente no están. Y por las capacidades de un territorio habría poco riesgo en intentar coexportar, intentar producir y coexportar esos productos, ¿no? Que la herramienta puedes entrar en un territorio en concreto, puedes ver un producto cómo ha evolucionado en los últimos años la balanza exportadora. Guipúzcoa está a la cabeza de la complejidad económica de toda España, porque es el territorio que incorpora mayor diversidad en su cesta exportadora. Tiene productos representados en absolutamente todos los clústeres que añaden complejidad económica y cuyo conocimiento es muy relevante para la producción de bienes. Y tan interesante como esto, para mí, esto es lo que hacemos, es lo que podemos hacer, porque creo que la herramienta es muy potente estableciendo nuevos lazos, o sea, nuevas predicciones de lo que un territorio puede hacer, que es el mapa de afinidad. O sea, ¿qué hacemos? Porque si se apuesta por un bien que está relacionado, tiene mucho menos riesgo. Y teniendo menos riesgo y al tener complejidad económica, evidentemente estamos hablando de algo que tiene mucho sentido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo estamos haciendo, de hecho el 7 de febrero creo que lo sacamos, que también es interesante. Y hay mucho interés por parte de la comunidad inversora. Con este mapa vamos a decir un producto concreto, cuál es el territorio idóneo, que más capacidades tiene, qué territorio tendría sentido establecer una multinacional o una capacidad porque tiene más capacidades y por tanto más potencial de ser desarrollado. Esto lo sacamos, esta balanza comercial por producto y territorializada la sacaremos el 7 de febrero. Y decir también que vamos a avanzar mucho con la complejidad económica para entender bien todos sus términos. Estamos trabajando con Orquestra para trabajar el mapa de la complejidad económica con el talento, con las ocupaciones. ¿Cuál es la evolución de las ocupaciones alrededor del mapa de complejidad económica? Pero yo termino aquí y dejo este mensaje. Tenemos que entender la complejidad económica. Como decía la diputada general, que es interesante, todo esto lo que nos ha traído hasta aquí, esto es lo que podemos predecir, pero no olvidemos que la política cambia realidades. Y uno de los grandes protagonistas de Guipúzcoa es la biotecnología. Esta herramienta nunca hubiera podido predecir que la biotecnología era algo importante para Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque no estaba en el guión. Pero hubo una decisión, hubo una serie de proyectos, hubo una decisión política, se desarrollaron una serie de instrumentos, una serie de infraestructuras, unos empresarios que decidieron apostar y desarrollar, y hoy por hoy uno de los grandes datos de Guipúzcoa es el ámbito biomédico. Y es uno de los protagonistas del porcentaje de empleos tecnológicos que tiene Guipúzcoa. Yo vaticino que con el ámbito cuántico pasará lo mismo. Esto lo dejo para el debate. Mil esker.